Hoy es 1 de julio y todos los 1 de julio desde hace 15 años recordamos un acontecimiento que nos marcó como ciudadanos, como amantes del deporte, como admirador de una figura como fue Alexis Argüello. Hace 15 años, a esta hora, ya estábamos enterados de que Alexis Argüello, uno de los sagrados como nicaragüense, el más grande atleta nicaragüense, campeón 3 veces en el boxeo internacional, una gran figura de las figuras conocidas de Nicaragua en el extranjero, había muerto por circunstancias extrañas y todavía no aclaradas. Porque era evidente que la dictadura, la policía sandinista, algo querían esconder. Si ustedes me dicen, ¿qué crees que ocurrió ahí, Miguel? Pues yo no llego a esa especulación. Tengo mis consideraciones, pero obviamente no voy a cargar responsabilidades de algo que se desconoce. La persona que sabe es la que era su esposa, la viuda, y que pues, ya estaba ahí en esa casa. Hay algunas versiones, gente que me ha dicho, mira, yo trabajaba, yo estaba cerca, yo sé, pero así ese tipo de argumentación pues no se tiene. Y qué doloroso fue ese día saber que Alexis, el informe oficial es que se suicidó de un balazo en el pecho, imagínense. Obviamente eso jamás lo creímos, tampoco lo que vino después. Metieron en medicina legal el cuerpo del que fuera el más grande atleta de Nicaragua y yo todavía recuerdo a su hija Dora llorando, colgada, agarrada a la malla, esperando información. Y todos estábamos claros de que la dictadura algo estaba ocultando con Alexis, que era alcalde de Managua. Y después el entierro. Y muchos señalaban, miren quiénes vienen cargando a Alexis, los mismos que cometieron el crimen. Y repito, es pura especulación lo que hay a partir de ese momento, que qué pasó, nadie sabe. Pues algún día nos vamos a enterar, vamos a conocer, porque siempre se dejan evidencias, siempre se dejan cabos sueltos. Seguramente tendremos gente que después querrá hablar para decir lo que pasó. Pues Nicaragua es de esos países en donde hay crímenes que nunca se aclaran. El de 380, el del comandante de la contrarrevolución, Enrique Bermúdez, nunca se supo. Y no estábamos en dictadura, estaba el gobierno de doña Violeta, estaba Antonio Lacayo, y nunca se supo. Y no me van a decir que los que mandaban en esa ocasión, pues no supieron qué fue lo que ocurrió con 380 en el parqueo del Inter, que ahora es ese centro comercial, Plaza Inter. Ahí lo asesinaron. Llegó alguien, le metió su balazo y nunca se supo quién fue el criminal, quién planeó. Claro que hay versiones. Todas las señales dirigen hacia Daniel Ortega, Humberto Ortega, esta gente que controlaba las armas, los aparatos de seguridad, de espionaje, la contrainteligencia, la inteligencia, todos esos aparatos los controló siempre Daniel Ortega y Humberto Ortega, que todavía estaba como jefe del ejército. Pero esos crímenes jamás supimos qué fue lo que pasó. Y muchos dirán, pues en el mundo también, claro, aquí nunca supimos qué fue lo que pasó con Kennedy, nunca vamos a saber qué fue lo que pasó con Colosio en México, cosas así. Pues entonces nosotros estamos a la par de ese tipo de crímenes que se ocultan, que nunca se sabe. Yo espero saber qué fue lo que pasó con Alexis un 1 de julio de 1999, cuando Alexis del 2009, 1 de julio del 2009, cuando Alexis era campeón, le habían quitado todos los poderes en la alcaldía. Alexis se molestó, dicen que se peleó, que pues tuvo un problema con Enrique Armas, tuvo otro problema con Fidel Moreno, pero después no se sabe qué fue lo que pasó y yo no voy a decir cosas que desconozco. Si yo supiera, pues lo dijera, pero es seguro que algo están ocultando, que quien disparó, pues se dice de que Alexis se pegó un balazo, eso nadie lo creyó, sobre todo porque, miren, si ustedes se van a esa época, 2009, ese mismo mes coincidieron 3 crímenes también. Y en otras partes
en otros países se les daba seguimiento. El de Vernon Forrest ocurrió más o menos para esas semanas que lo balearon en una gasolinera. También hubo un boxeador que murió allá en Brasil y que amaneció colgado y coincidió con eso de Alexis. Recuerdo que hacíamos las comparaciones y llegó la policía, metió presa a la esposa como primera sospechosa y después las investigaciones llevó a que ella no tenía ninguna culpa y la sacaron. Eso ocurre en países en donde se respetan las leyes, pero en Nicaragua no. Alguien apareció en su casa con un balazo en la tetilla, en el corazón o como ustedes quieran llamarle, no hubo detenidos, nada, sino que ya a las 11 de la mañana la policía había cerrado la investigación y había dicho, se suicidó el hombre, se quitó la vida, él se metió el balazo y aquí concluye la investigación. ¡Qué rápido! Después, Medicina Legal filtró una serie de fotografías, eso incrementó las sospechas, las especulaciones, porque esas fotos fueron filtradas a su hija Dora. Y una vez Dora, pues no sé por qué se molestó conmigo, pero hasta me regaló un disco con todas las fotos del cuerpo de Alexis. Golpeado aquí, golpeado aquí, golpeado aquí, golpeado aquí, golpeado, 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 Alex. Ni cuando peleó lo golpearon tanto. ¿Y qué fue lo que pasó? Nunca se explicó. Tenía un golpe por aquí, tenía inflamados los ojos, tenía en los nudillos. Ahí están las fotos. Y a Dora se la filtraron de Medicina Legal y ella también me regaló a mí un disco con toda esa foto. Ahí las tenía, pero en medio de ese boom, boom, boom que me ocurrió, que me llegaron a quitar todo, porque a mí me robaron todo, me robaron discos duros, discos, DVD, todo me lo robaron. Pues no tengo ningún tipo de detalle, pero sí yo tuve en las manos ese disco que me sirvió porque hice una serie de trabajos posteriores. Así fue, ¿no? Lo de Alexis Argüello, un 1 de julio del 2009 y todavía estamos esperando conocer la verdad. ¿Qué fue lo que pasó con el tricampeón? Uno podría especular con que se molestó a Alexis porque le quitaron poder. Él hizo un viaje a Puerto Rico antes de su muerte y cuando llegó se dio cuenta de que ni siquiera podía firmar sus cheques como alcalde, que le habían dejado administrar el deporte. Como alcalde, lo único que le dejaban y todo el poder era para Fidel Moreno, el secretario de la alcaldía. Y eso molestó a Alexis. El problema de Alexis, siempre lo he dicho, y yo soy honesto conmigo, es que Alexis se metió a la mafia sin saber a qué se estaba metiendo. Se enlodó, Alexis creyó que lo iban a respetar como alcalde, que él iba a tomar sus propias decisiones. No sé si Alexis soñó en determinado momento que hasta podía ser presidente de Nicaragua y él mismo se engañó. No sabía de que su papel era el papel que juega la Reina Rueda, el papel que jugó la Daisy Torres, el papel que está jugando Enrique Armas, que son alcaldes o vicealcaldes de mentol, alcaldes o vicealcaldes de papel, porque el que manda, el que decide, el que cuadra todo, el que aprueba presupuestos, el que decide en qué se invierte, ese es Fidel Moreno. El poder total lo tiene Fidel. Si Alexis ha comprendido para qué lo buscó el sandinismo, pues aprovechando de su figura, Ortega para vender aquello de que hay reconciliación, que fui enemigo de todos estos, pero ahora están conmigo. Alexis lo utilizaron, solo Alexis no supo que lo estaban utilizando, solo él creyó que lo iban a respetar, que iba a ser alcalde, que iba a tomar sus decisiones, pues solo él creyó, pero todos sabíamos cómo era ¿por qué es que lo buscaron? Todos sabíamos, menos Alexis. Y si Alexis ha hecho lo de la Reina, lo de la Daisy, Enrique Armas, ahí te viera. La vez pasada se molestó la Dora conmigo porque yo dije que Alexis no se hubiera cambiado de bando en el 2018 y se molestó. Y todos los que conocimos o medio conocimos a Alexis, sabíamos que él iba a estar tranquilo. Miren, ¿quiénes se cambiaron de los que tienen gran poder o de los que tenían en el 2018? ¿Quiénes se cambiaron? Obviamente yo no puedo estar tan seguro por los pasos que va a tomar personas, pero pues no sé, Alexis se prestó al juego
del robo de las elecciones del 2018. Alexis es producto del primer gran robo ya con Daniel Ortega en el poder de unas elecciones que las perdió claramente el sandinismo. Esa alcaldía la ganó Eduardo Montealegre y Alexis nunca dijo nada. Pues ese es mi dilema. Oh, claro que yo quisiera, me entristece todo lo que pasó. Esa mañana fue de locos, corri. A mí me llamaron en el Canal 2 a hacer un programa desde las 9 de la mañana. Pasé sentado como 5 horas. ¿Y cómo es la vida? El que estaba conmigo ahí sentado es Roberto Zúñiga. Y ahora es gran sandinistón, ahora es de la dictadura, que es el jefe de noticias del Canal 13. Y me acuerdo que en esa transmisión, el que me insistía, digamos, cómo lo mataron, digamos, cómo es lo que creo, era Roberto, el que me estaba insistiendo. Lástima que no tengo ese programa como de 5 horas, pero era Roberto el que más me insistía. Vaya a ver ahora lo que piensa, pero bueno, son cosas como cómo cambia la gente, cómo cambia la vida, sí, pues para las personas, ¿no? Los intereses, el oportunismo. Pero yo hice un programa como de 4 horas. El día del entierro es otro pesar que me da. Hay una entrevista muy buena que yo logré hacer, que eso incrementó el polvorín, las especulaciones sobre el final de Alexis. Es que el día del entierro, que fue ahí en Jardines del Recuerdo, yo anduve cubriendo. A mí me dicen en el Canal 2 que no va a haber noticiero, TV Noticias, que TV Noticias es solo Alexis y que yo voy a presentar y que yo voy a manejar y que yo tengo que estructurar el noticiero porque es solo sobre Alexis, el día del funeral de Alexis. Yo fui, recuerdo quienes iban cargando el ataúd, iba Amaru Ramírez, iba Fidel Moreno, Alex, Enrique Armas llorando, entre otros, ¿verdad? Que los que estaban alrededor de Alexis en la alcaldía. Pues entonces viene el féretro de Alexis y yo miro a el doctor Eduardo Román. Román fue el manejador de Alexis durante toda su carrera y era asesor de Alexis en la alcaldía. Y pues yo ando haciendo entrevistas y yo pensaba, lo mataron, pero yo no tenía ni idea de qué había pasado. Y veo al doctor Román y vengo, doctor Román, una entrevista, claro, me dice. Y le hago la entrevista. ¿Y qué pasó? Le digo, con Alexis. Y se me pone a llorar. Eduardo Román se me pone a llorar en la entrevista. Y el camarógrafo, genial, le pega a la cámara un close-up, pero aquí encima, donde se le miraba, pues todos los detalles, todo el sufrimiento a Román. Y entre lo que recuerdo que me dice Román es llorando, no era así que lo íbamos a hacer, no era así, no era así. Nunca debí abandonar a Alexis, me debí quedar con él anoche. La verdad es que yo soy el culpable que lo dejó solo. Y le digo, ¿y por qué? O sea, es que lo habíamos planeado de otra manera. ¿Y qué habían planeado, doctor? Pues él iba a renunciar, pero no iba a ser así. Hoy iba a dar una conferencia de prensa. Si yo me he quedado, Alexis estaría vivo, yo lo hubiera acompañado. Y él me sorprende, ¿no? Alex, la primera versión que tuvo el periodismo, que todavía se maneja, que al día siguiente de su muerte, o ese mismo día, o el día del funeral, ese día Alexis iba a dar una conferencia de prensa donde iba a renunciar a la alcaldía. Eso es lo que me dijo Román. ¿Y qué pasó? Y me empieza a decir interioridades sobre lo que había pasado en las últimas horas. Y yo lo abandoné, yo dejé, yo me fui, yo soy el culpable y el doctor llorando. ¿Y por qué iba a renunciar? Porque lo habían dejado sin poder, estaba molesto y esto iba a pasar. Y entonces empieza uno a atar cabos, ¿no? Si Alexis había decidido renunciar, eso iba a ser un golpe para la dictadura, porque Alexis iba a decir, ¿saben qué? Yo soy un alcalde de mentira, aquí me han quitado poderes, no me dejan ni siquiera ir al baño si no es que pido permiso, además yo no gané las elecciones, eso fue un robo electoral. Uno empezó a especular, a imaginarse cómo pudo haber manejado la conferencia Alexis, pero que me lo dice Román. Y bueno, yo recuerdo que yo llego, eso es la papa caliente, esa entrevista con Román, eso es lo más importante de qué pasó. Bueno, después de entrevistar a familiares, las imágenes cuando sepultaron al flaco
Y yo llego y hago desde las 6 hasta las 7 un programa completo. Y cuando la gente vio las declaraciones de Román, todo el mundo se quedó con la boca abierta. Incluso ahí en el canal se detuvieron. Y, wow, wow, porque Román sin decirlo estaba diciendo qué había pasado, sin conocer interioridades o tal vez las conocía, nos estaba diciendo aquí pasó algo. O sea, Román con esas declaraciones desvirtúa totalmente el informe policial que decía que se había suicidado, se había pegado un balazo, que andaba loco, que seguramente se había drogado, lo que se manejó de Alexis. Y pues, de ese momento se empieza a pensar de otra forma. Cuando termina TV Noticias y ya se ve las declaraciones de Román, yo recibo una llamada de Carlos Fernando Chamorro, que Carlos hacía su programa en el Canal 8. Y andaba buscando wow, dice esa entrevista, y andaba buscando el teléfono de Román para tenerlo al día siguiente. Pues se le consiguió y se le dio. Al día siguiente, Carlos Fernando tiene el programa a Román y Román se hizo el loco. Ya no dijo lo que me dijo a mí. Y siempre voy a recordar esa entrevista que le hace al día siguiente Carlos Fernando al doctor Román, en donde era como que estaba perdido, porque Carlos Fernando le dice, ¿qué fue lo que pasó? Y Román respondía, sí, cuando se perdió con Pryor, aquella pelea que se le ganó a Jinguat. Doctor, pero ustedes habían planeado una conferencia, Alexis iba a renunciar. Es que fíjate que cuando Alexis debutó, yo le contraté a fulano para que, o sea, Carlos, no sé si me explicó, Carlos Fernando preguntándole, pues lo que quería saber, y Román hablándole de la carrera de Alexis, haciéndose loco, como que vos le pregunté ahora a alguien, ¿qué hora es? Y te diga, fíjate que voy de vacaciones. Pues contestaba totalmente diferente a lo que se le preguntaba. Y jamás volvió a hablar Román, nunca. A los meses yo hice un trabajo de Alexis, que ustedes lo pueden ver aquí en mi canal de YouTube, sobre la pelea con el Púas. Y yo fui a la casa de Román, que queda allí por la laguna de Apoyo. Fui a la casa de Román, ahí le hice una entrevista y ahí está. Y yo le digo, mire doctor, le digo, las cámaras están apagadas. Y no sé si ya lo he contado esto, pero estoy en la casa de Román. Y le digo, mire doctor, las cámaras están apagadas. Mire, le juro por lo más sagrado que yo nunca voy a decir lo que usted me diga. Pero quiero que me diga si Alexis se mató o lo mataron. Nada más. Y Román me dice, ese día había una persona allí. Ya te la voy a llamar. Y llamó a la persona. Y dice, él pregunta que si Alexis se mató o lo mataron. Y esa persona respondió así a secas. Se mató y se fue. Como que era un chip que le habían colocado que tenía que decir. Nada más. Esa frase. Y fue la última vez que traté de saber. Como periodista uno tiene la curiosidad. ¿Qué periodista en Estados Unidos no tiene la curiosidad de saber quién ordenó el asesinato de Kennedy? ¿Qué hay detrás de Oswald, el que supuestamente fue el único tirador ese día en Dallas? Y así sucesivamente, esos crímenes. ¿Quién no quiere saber en México como periodista, como ciudadano, como sociedad, que quién más estuvo detrás del asesinato de Colosio? Y así sucesivamente, hay un montón de crímenes. Como en Nicaragua quisiéramos saber qué pasó con 380, el valiente comandante de la contrarrevolución que le metió Catarina al sandinismo y que lo odiaban por eso. Y fue por ese motivo que le metieron un balazo. Eso fue a inicios del 1991. Y quisiéramos saber qué pasó con Alexis. Que si el informe policial es correcto o que si la montaña de evidencias, de especulaciones, pues tiene algo de soporte. Pero bueno, eso es lo que pasó hace exactamente hoy 15 años con el flaco Alexis Argüello. ¿Cuánto nos duele? Bueno, y Alexis se metió
en el lodazal y terminó mal, porque meterse con esa mafia va a terminar mal. Todos han terminado mal. Y lamentablemente Alexis no supo cuál era su lugar para el cual lo había reclutado Ortega, para estar allí de florero. Y bueno, si Alexis lo ha entendido, quizá ahora fuera diputado de toda la vida y estuviera Alexis. Pero creyó que iba a mandar en la alcaldía, que iba a ser alcalde de verdad. Y el alcalde de verdad es Fidel Moreno. Si no, pregúntenle a Enrique Armas, que ni siquiera puede ir al baño sin pedirle permiso a Fidel. Gracias a todos por ver mi comentario, que todos los primeros de julio, pues recuerdo al Flaco, enorme atleta, una personalidad única del Flaco, un carisma. Eh, era único, Alex. Bueno, por muy disgustado que anduviera con la gente, pues siempre estaba ahí haciendo chistes. Era un contador de chistes empedernido, pues alegre, era una persona alegre. Alexis Argüello hoy hace 15 años que tuvo una muerte inesperada, extraña y que aún estamos esperando saber qué es lo que realmente pasó.